Muy buenas noches, estimados participantes. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de nuestra institución, INCAIP y el Colegio de Contadores Públicos de Ayacucho. En esta oportunidad tenemos la presencia del abogado Rubén Darío Márquez García, quien es abogado con título de segunda especialidad en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica del Perú y con estudios culminados de maestría en Derecho Constitucional. Bien, muy buenas noches, estimado doctor Rubén Darío. Recibe el cordial saludo de nuestra institución. Muchas gracias, buenas noches con todos. Vamos a ver hoy día también, como ayer, un tema interesante y específico que había sido coordinado con la institución, con la debida anticipación, ¿no? Este tema es respecto a la negligencia funcional que se puede cometer respecto a las contrataciones del Estado en el marco de la ley 30225 y también respecto a la normativa interna que pueda regular las contrataciones por bienes y servicios menores a 8 ITs, ¿no? A cargo de cada entidad. Mérito a estas normas, pues se pueden establecer roles con sus respectivas funciones, las cuales son atribuidas a diferentes servidores públicos, a diferentes autoridades. Y en el marco de ello, pues es posible que se pueda cometer alguna negligencia en el desempeño de esas funciones establecidas normativamente. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Entonces, para ello, como estamos vinculándolo con una presunta negligencia funcional, tenemos que advertir que estamos hablando de las potestades sancionadoras del Estado, en específico de la administración pública. Y para garantizar el principio de legalidad, el derecho a la defensa, el debido procedimiento, pues la entidad pública o la administración pública no puede determinar responsabilidad administrativa, es decir, no puede decir a un funcionario o servidor que es responsable por alguna conducta sin un debido análisis de tres elementos básicos importantes, ¿no? Se tienen que mantener estos tres elementos a lo largo de todo el procedimiento administrativo donde se va a dislucidar su existencia o no, y si es que coexisten conjuntamente estos tres elementos, pues ahí recién se determina la existencia de responsabilidad. ¿Cuáles son estos tres elementos? Primero, que se haya determinado de qué se le acusa, es decir, la conducta en específico que le es imputable. Luego, cómo es que los medios probatorios sustentan esta conducta. Y finalmente, ¿dónde está la norma que indica que esa conducta no debió de ser así, sino debió de ser diferente, ¿no? Esa conducta, por ejemplo, puede ser una acción, pero también puede ser una omisión. Sea cualquiera sea el caso, debe de haber una norma que indique lo contrario, ¿no? Si es que, por ejemplo, se tramitó un expediente en el plazo de 12 días, tiene que haber una norma que diga que no se debe de tramitar en plazo de 12 días, sino un plazo menor, evidentemente, para que recién ahí se pueda exigir una conducta inadecuada, ¿no? Es decir, el tercer elemento entonces lo advertimos por una norma jurídica vulnerada, ¿no? La disposición o el establecimiento de una norma jurídica preexistente vulnerada, lo cual constituya falta disciplinaria, ¿no? Un análisis entonces interpretativo normativo para advertir que un servidor o funcionario ha incurrido en responsabilidad. Si es que estamos ventilando el caso respecto de negligencia funcional en el marco de las contrataciones públicas, entonces esta norma jurídica vulnerada tiene que tener vinculación con el proceso de la contratación pública. Y eso es lo que vamos a ver. Si es que se mantienen estos tres elementos, la conducta, las pruebas y la norma, entonces se puede indicar que existe falta disciplinaria, perdón, pasible de sanción disciplinaria en el marco de la función pública. Entonces, viendo esto, para la correcta determinación de la falta, como estábamos hablando que se tiene que indicar la normativa que resulte pertinente en cada caso, tenemos que tener en cuenta que las faltas dentro de nuestro régimen del servicio civil pueden estar establecidas en norma nacional o en norma institucional,
Y no hay más, solamente las faltas pueden estar establecidas en la norma nacional o en la norma institucional. Primero veamos la norma nacional, y es que la norma nacional donde se establecen las faltas del disciplinarias del servicio civil están en la ley 30.057, en específico en su artículo 85, que las califica a las conductas como graves. Entonces, en la normativa nacional están establecidas las faltas graves que como tal ameritan propiamente la sanción de suspensión sin goce de remuneraciones a los servidores que hayan cometido estas faltas. Esta suspensión puede ser desde un día hasta 12 meses según cada caso en concreto, según la gravedad de cada caso concreto. Y si es muy grave y ya sea imposible el mantenimiento del vínculo laboral, entonces la sanción sería la destitución por falta grave, siempre y cuando la falta se encuentre dentro del artículo 85 de la ley 30.057. Ahora bien, este artículo 85 de la ley 30.057 establece un listado de varias faltas, desde la A hasta la Q. Importante aquí tener en cuenta que existen dos normas que simplemente son remisiones, es decir, no contienen propiamente una falta, que es el literal A y el literal Q, el primer literal y el último literal. El primer literal nos indica que son faltas, el incumplimiento de la ley y de su reglamento, ¿no? Es decir, de la ley del servicio civil y del reglamento de la ley del servicio civil. Lo importante aquí es tener en cuenta que según la interpretación del Tribunal del Servicio Civil, se está estableciendo que también son faltas disciplinarias las que establezca el Reglamento General de la Ley de Servicio Civil, que actualmente es aprobado mediante Decreto Supremo 040-2014 de la PCM. ¿Sí? Y precisamente este decreto establece otras conductas infractoras en su artículo 98, específicamente en el numeral 98.3. Y el último inciso, el último literal, que es el literal Q, establece que también son faltas otras que señala la ley. Y según la interpretación del Tribunal del Servicio Civil, en mérito a este inciso, también serían faltas las establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General, que es la Ley 27.444, que en su artículo 271 también establece otras conductas que constituirían faltas administrativas, que para tal efecto también se consideran como faltas disciplinarias. Y aparte la ley 27.815, que esa es la ley del Código de Ética de la Función Pública, ¿no? Que establece principios, deberes y prohibiciones en sus artículos 5, 6 y 7 respectivamente, cuya transgresión también constituiría falta disciplinaria. Aquí lo importante para efectos de la clase y tener en consideración en principio es que el literal D establece que es falta disciplinaria la negligencia en el desempeño de las funciones. La negligencia en el desempeño de las funciones, ¿sí? Y eso es lo que vamos a enfocarnos, ¿no? Porque existen un montón de faltas: actuar para la obtención de un beneficio propio, la reiterada resistencia para el cumplimiento de las órdenes, el agredir, el realizar actos de grave indisciplina, el incumplimiento injustificado del horario y la jornada laboral, las ausencias injustificadas, el nepotismo, la doble percepción, infinidad. Bueno, no infinidad, ¿no? Establecidas taxativamente, pero muchas faltas. El punto para el clase de hoy es detenernos en el literal D, ¿no? Y como tal, entonces podríamos advertir ya que esta es una falta grave. ¿Por qué es una falta grave? Porque está establecida como tal en una norma nacional, y esa norma nacional es la ley 30.057, la ley del servicio civil. Entonces, perdón, la entidad advierta una negligencia en el desempeño de las funciones de algún servidor, entonces la vincularía con la comisión de una falta grave porque así lo dispone la ley. Pero no todas son faltas graves, también hay faltas leves. Pero aquí hay que precisar la diferencia entre la normativa nacional y la normativa institucional, porque la normativa institucional solamente establece faltas leves. Es decir, cada entidad puede tipificar nuevas conductas que no hayan sido establecidas en la ley 30.057 y considerarlas como falta leve. ¿A través de qué documento? ¿No? A través del Reglamento Interno de Servidores Civiles, conocido como RIS,
O si no tienen RIS todavía, pues manejamos el documento anterior, que es el Reglamento Interno de Trabajo, que es el RIT, el RIT. Pero se entiende que lo mejor es que aprueben un RIS porque esto tendría que estar acorde con el nuevo régimen disciplinario que ya no es tan nuevo, ¿no? Que este año cumple 10 años incluso. ¿Sí? Entonces, las entidades, cada entidad tiene la competencia de establecer faltas leves y tipificarlas, pero como son leves, no pueden ameritar sanciones ni de suspensión ni de destitución, como habíamos visto las faltas graves, sino solamente amonestaciones, ya sea amonestación verbal o amonestación escrita, ¿no? Y para la amonestación escrita tiene que existir previamente incluso un procedimiento administrativo, no se imponen así nomás de manera automática o inmediata. Nos vamos a enfocar entonces en la falta de negligencia en el desempeño funcional, pero ya advertimos a partir de lo que estamos viendo ahora de dónde nace, ¿no? De dónde se genera normativamente hablando. Literal D del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, que como es una norma nacional, la establece y la constituye como falta grave que amerita una sanción de suspensión o si no de destitución. Pasemos entonces a advertir, ¿no? Y a precisar o a aclarar que, conforme habíamos indicado, el artículo 85, literal D de la Ley 30.057, establece como falta la negligencia en el desempeño de las funciones. Para ello tenemos que tener algunos conceptos conforme lo ha indicado la Autoridad Nacional del Servicio Civil, ¿no? La negligencia se entiende como un contraste a la diligencia, ¿no? Como antónimos. Si diligencia significa que el trabajador o el servidor civil realice sus funciones con cuidado, con interés, con preocupación, exactamente lo que se pide, con empeño y dedicación, entonces, por el contrario, se entendería a la negligencia como aquel descuido, una desatención, falta de cuidado en el desarrollo de determinadas funciones, ¿no? Aquí hay que tener en consideración que son propias al cargo o al rol, ¿no? ¿Cuál es la diferencia aquí? Porque el cargo, por ejemplo, puede ser de especialista legal, ¿no? Pero para una determinada circunstancia, al especialista legal lo pueden denominar como miembro de un comité de selección, ¿no? Para una contratación, incluso contratación administrativa de servicios. O si no, como encargado de alguna oficina, ¿no? Que no es su cargo propiamente, pero se le asigna ese rol, esa encargatura. Entonces, no solamente se atribuyen funciones en función al cargo, sino también al rol, lo que se denomina como calidad. Entonces, los servidores públicos, los funcionarios tienen distintas calidades. Puede tener, por ejemplo, un servidor que es jefe del área de informática, la calidad de presidente de un comité, ¿no? Dentro de la misma entidad. Y en algún momento, pues, desarrollará las funciones como presidente de un comité, por ejemplo, de la plataforma de gestión documental, ¿no? Muy lejos a su cargo. Y también podrá ser responsable si es que no atiende con cuidado, interés, preocupación, exactitud, empeño y dedicación esas funciones del rol asignado. Digo del rol porque precisamente en materia de contrataciones públicas, la ley de contrataciones establece roles y también la normativa interna puede establecer diferentes roles, ¿no? Ahora, respecto al desarrollo de la negligencia funcional como falta disciplinaria, tenemos que considerar que por acción o como conducta, esta puede ser generada mediante dos atribuciones, ¿no? Una, respecto a una omisión, es decir, el servidor civil es negligente por omisión, porque no hizo algo, incumplió su función, o si no, quizás cumplió su función, pero lo hizo muy tarde, fuera de plazo, que significaría casi lo mismo que un incumplimiento, ¿no? Pero también se puede cometer la negligencia en el desempeño de las funciones
por una acción. Cuando estamos frente a una acción, entonces vemos que el servidor ha cumplido una función, pero de manera defectuosa, no debida. Por ejemplo, ¿no? Soy abogado, mi función es emitir informes legales cuando se presenten solicitudes de beneficios de defensa legal. Mi función, bueno, dentro de mis funciones está el atender estas solicitudes, emitiendo o proyectando los informes correspondientes en el plazo de 2 días. ¿Sí? Esa es mi función prácticamente. Si en caso no lo hago en el plazo de 4 días, entonces sería responsable por omisión. Y si en caso lo hago, es decir, proyecto, elaboro el informe dentro del plazo establecido, pero lo hago mal, quizás indico normativa que no resulta aplicable porque se ha derogado o no es aplicable al caso concreto, o valoro mal los medios probatorios que hayan sustentado y recomiendo indebidamente que se deba declarar fundada la petición cuando no en sí debería ser de ese modo, sería negligente por acción, ¿no? En mérito a un cumplimiento defectuoso. Eso es lo primero que se tiene que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque recordemos que dentro del triángulo de la imputación que habíamos visto, lo principal es la conducta, no hechos en general, no hechos objetivos genéricos, sino una conducta atribuible. Y esa conducta puede ser generada tanto por omisión o por acción. Ahora, respecto de la normativa, que es otra arista de ese triángulo de la imputación, ya tenemos en consideración que esta está establecida en el literal D del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, ¿no? Que es la Ley 30.057, que establece que es falta la negligencia en el desempeño de las funciones. Pero ¿qué función en específico está vinculada con la conducta del servidor? ¿No? Eso tenemos que precisar, o la entidad pública tiene que precisar. Si no la precisa, entonces está mal. Ya se genera nulidad y no se puede determinar la existencia de responsabilidad si es que no se precisa cuál sería la función de la que habría sido negligente el servidor. Eso ha sido precisado, ya establecido, zanjado en la resolución de sala plena 001-2019 de servir del Tribunal del Servicio Civil, es más, de la sala plena del Tribunal del Servicio Civil, porque había muchas entidades que solamente imputaban negligencia en el desempeño de las funciones, pero no señalaban específicamente pues cuál sería la función de la que ha sido negligente, o si señalaban la función, no se decía en qué normativa está establecida esa función. ¿No? Errores como estos, pues se entiende que ya han quedado en el pasado. Actualmente en las resoluciones del Tribunal de Servicio Civil no se ve tanto este error como sí lo era en el 2018, en el 2017, por ejemplo, pero sigue habiendo algunas entidades que todavía cometen este tipo de error respecto a la imputación de negligencia en el desempeño de las funciones sin indicar o precisar la función de la cual estamos hablando. Y ahora, saliendo de este o superando este problema, el Tribunal de Servicio Civil, con la resolución de sala plena 001-2021, ha establecido que no solamente las funciones están atribuidas al cargo, ¿no? ¿Por qué? Porque en los documentos de gestión, eh, en los lineamientos, en las directivas o en los TDRs de los CAS se establecen funciones propias, ¿no? Es decir, en los dispositivos institucionales, en la normativa interna, en el ROF, en el MOF, en los lineamientos, en directivas, como tal, nos establecen funciones, pero también pueden estar establecidas en leyes. Por ejemplo, la ley 3225, la ley de contrataciones del Estado, el reglamento de la ley de contrataciones del Estado. No es un dispositivo interno, es una norma de ámbito nacional, pero también establece funciones respecto a los roles, ¿no? ¿Qué debe de hacer el área usuaria? ¿Qué debe de hacer el órgano encargado de las contrataciones? ¿Qué debe de hacer el titular de la entidad? También son funciones. ¿Y cómo advertimos que son funciones si es que dentro de la norma no dice expresamente esa palabra, ¿no? No dice funciones como tal? ¿Cómo podemos determinar que existen funciones en una norma? Y
para ello debemos de hacer el test de especificidad, ¿no? Test de especificidad respecto de lo que la norma indica que debe de hacerse. Para ello tenemos que diferenciar una función de un deber. Un deber es aquello que debe hacer un servidor civil, pero no en su condición de tal, no en su condición específica respecto de su cargo, respecto de lo que hace día a día, sino que es ex exigible hacia todos los servidores en general. Por ejemplo, portar el photocheck, usar los bienes públicos adecuadamente, tratar cordialmente, llegar temprano, marcar asistencia. Son deberes porque están siendo exigibles para todos los servidores en general. En cambio, las funciones, que es importante para la sesión de hoy día, las funciones establecen actividades propias al servidor en concreto. Por ejemplo, elaborar informes legales cuando se soliciten solicitudes de beneficio legal. Eso no lo hace todos los servidores, eso lo hace solamente algunos servidores que tienen esa función como tal. Por eso se denomina test de especificidad, ¿no? Buscar o determinar si es que esa atribución es específica al servidor o de lo contrario es una exigencia que se realiza hacia todos los servidores. En mérito a ello, entonces, no importa si es que la normativa lo cataloga específica y expresamente como función o no, porque a través del test de especificidad podemos advertir si estamos frente a una función. Tal es el caso que la norma nacional de la Ley de Contrataciones del Estado no establece expresamente la palabra función, pero si advertimos que son las tareas que debe de realizar el órgano encargado de las contrataciones, por ejemplo, pues entonces los interpretamos y entendemos que son funciones como tal, que el servidor que tiene el rol de órgano encargado de las contrataciones, pues los debe de cumplir. Ahora, viendo esto de los roles y ya vinculado a los procesos de contrataciones que realizan las entidades, tenemos que tener en cuenta que hay tres roles principales. Uno, vinculado al titular de la entidad. Dos, a las áreas usuarias. Y tres, al órgano encargado de las contrataciones. Vamos a empezar con lo verde, el área usuaria, porque el área usuaria puede ser cualquier oficina, cualquier dependencia que requiera de un bien o de un servicio. Entonces, el área usuaria se entiende como aquella dependencia que tiene necesidades que tienen que ser satisfechas y por lo tanto puede solicitar desde papel, lapiceros, hasta servicios de asesoría, por ejemplo, ¿no? O bienes, computadoras, servicios de mantenimiento, servicios de refacción, cualquier cosa que necesite el área usuaria para el desempeño de sus propias funciones. Entonces, el área usuaria lo que hace es un requerimiento, que quién sabe más de lo que necesita el área usuaria que la propia área usuaria. El área usuaria entonces no es una oficina como tal que se llama área usuaria o bienvenidos al área usuaria. Es cualquier dependencia que tiene necesidad y que por tal lo requiere y lo formula. Puede ser, por ejemplo, la oficina de asesoría jurídica, el área usuaria, puede ser la oficina de comunicación digital, puede ser la gerencia de saneamiento, puede ser la gerencia de parques y jardines en una municipalidad, cualquier oficina, ¿sí? En mérito a ello, si es que requiere algo que necesita, entonces cuando le entregan eso, por ejemplo, un servicio de fotocopiado, ¿no? Necesita fotocopiar un montón de expedientes, ¿no? Y no se da abasto, entonces requiere ese servicio, ¿no? Contratar quizás a una empresa, a una persona natural que realice el fotocopiado de todas esas situaciones, todos esos documentos, ¿no? O quizás la digitalización, también necesita digitalizar muchos expedientes, no se da abasto, entonces solicita ese servicio.
¿no? O servicios de impresiones también para hacer la publicidad, o solicita algunos bienes, necesita unas computadoras para el desempeño de sus funciones, también lo solicita el área usuaria. Y como lo solicita respecto a requerimientos específicos sobre las características que tienen que tener los bienes o los términos de los servicios, entonces también al final tiene que realizar la verificación técnica, ¿no? Para finalmente dar su conformidad, es decir, indicar que todo ha estado bien, que ha solicitado, por ejemplo, chalecos para los trabajadores, y en este caso la usuaria sería la Oficina de Recursos Humanos, ha dicho cuáles son los requerimientos, cuáles son las condiciones técnicas que tiene que tener esos chalecos, ha revisado, ha hecho la verificación técnica de los chalecos entregados y ha dado su conformidad, ¿no? Todo está bien, todo está conforme, el proveedor me ha entregado los bienes tal cual se le ha pedido, ¿no? Entonces, el área usuaria tiene este rol y estas atribuciones que considerando que son propias a un rol en específico, entonces son funciones. Por lo que quien se desempeñe en determinados procesos como área usuaria puede ser pasible de alguna falta disciplinaria por negligencia en el desempeño de las funciones. Si no requiere bien, si no realiza la verificación técnica, si no da la conformidad, o por el contrario, da la conformidad indebidamente o realiza la verificación de forma incorrecta, ¿no? Ya sea por acción o por omisión. También tenemos atribuciones propias al titular de la entidad, ¿no? Que es la más alta autoridad ejecutiva de las entidades, quien aprueba, autoriza y supervisa los procesos de contratación, ¿no? Tiene que aprobar. Entonces, el área usuaria formula, depende, se evalúa por el órgano encargado de las contrataciones y finalmente la más alta autoridad ejecutiva aprueba los procesos de contratación. Y finalmente tiene que haber alguien técnico que pueda velar por el cumplimiento normativo. ¿Y qué es ese? ¿Quién es él? El órgano encargado de las contrataciones. Es una unidad orgánica que gestiona el abastecimiento de la entidad, incluso gestiona administrativamente los contratos. El órgano encargado de las contrataciones está depositado muchas veces en el área de logística o la unidad de abastecimiento, dependiendo de cómo se llama en cada entidad. Pero muy aparte también puede ser de que la entidad para un proceso determinado haya designado a un comité de selección. Un comité de selección es un órgano colegiado ad hoc para un proceso de contratación y ese órgano colegiado se va a encargar de seleccionar al proveedor. No en todos los casos, pero sí a veces pues hay un comité de selección, por ejemplo, en una licitación pública. En el marco de estas atribuciones y funciones, ¿no? Se desarrollan las contrataciones, pero hay que ver que se puede entender bajo dos tipos, dependiendo de si es que estas contrataciones superan las 8 UITs o son de igual a menor costo que 8 UITs, ¿no? Si son más de 8 UITs, entonces advirtamos que la ley de contrataciones públicas, eso seguramente los van a ver en las siguientes clases, cuando vean contrataciones públicas en específico, tiene tres fases, ¿no? Primero, las actuaciones preparatorias, empezando del requerimiento de quién, evidentemente del área usuaria, ¿no? Luego culmina estas actuaciones preparatorias con la convocatoria del procedimiento. Se realiza todo el procedimiento de selección, es decir, se valoran los términos, se valoran quién ha cumplido con las especificaciones y luego se firma el contrato con el ganador para que éste ejecute el contrato, preste el servicio, entregue los bienes para finalmente dar la conformidad por parte del área usuaria y que la entidad pague, ¿no? Por parte del tesorería y previa conformidad también o visto bueno del área de administración. Pero aparte de ello, para las contrataciones menores o iguales a 8 ITs tenemos un procedimiento mucho más corto, ¿no? Que incluso no está regulado en normativa nacional, que esto lo pueden regular cada entidad. Cada entidad establece ciertas regulaciones, a veces un poco más específicas que otras, ¿no? Ya depende del propio manejo de cada entidad. Pero en general, lo que se realiza es el requerimiento del área usuaria siempre
el área usuaria requiere el bien o el servicio, menor 8IT siempre, y el órgano encargado de las contrataciones realiza la cotización, es decir, determina cuál sería el precio en específico conforme al mercado y verifica el cumplimiento de las condiciones de las cotizaciones que presente el mercado sobre ese bien o el servicio, para luego habilitar una certificación presupuestal ya con el precio más o menos considerado, ¿no? Y finalmente se emite la orden de compra para los bienes o la orden de servicio para los servicios, o la OC o la OS. Ahora, vamos a detenernos, ya viendo el preámbulo, hecha la introducción, lo que tenemos que ver en estos momentos son y cuáles son las conductas que ameritan ser calificadas como negligencia funcional por parte de los actores que hemos visto que participan en un procedimiento de contratación pública. ¿Sí? Ah, en adelante vamos a advertir algunos casos, ejemplos reales, extraídos de las resoluciones del Tribunal de Servicio Civil, tanto de la Sala 1 como de la Sala 2. Bueno, igual los pueden buscar en internet, en las resoluciones, siempre van a estar citadas las resoluciones. El material lo voy a pasar a la institución para que luego puedan revisar detenidamente cada una de las resoluciones, porque como estamos con el tiempo corto, lo único que vamos a hacer ahora es enfocarnos en la ratio decidendi, ¿no? O el meollo de cada caso en concreto para que podamos advertir de manera general cuáles podrían ser las negligencias funcionales vinculadas a los actores de un proceso de contratación pública. Primero, ¿no? En mérito a lo que estábamos viendo, que si es que es menores o iguales a 8 ITs, tiene que seguirse este procedimiento, y si no, todo un proceso de contratación pública, se entiende que si es que se realiza un procedimiento como este, que es propio a las contrataciones menores iguales a 8 ITs, pero el bien o el servicio supera las 8 ITs, entonces ya hay un incumplimiento propio de las funciones, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en la primera sala del Tribunal de Servicio Civil, ha confirmado una sanción donde se ha emitido una orden de compra, ¿no? Si avisoramos ya que nos dice orden de compra, se está entendiendo que no hubo un proceso de selección como tal, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, sino un procedimiento o una contratación incluso inmediata respecto de un bien menor a 8 ITs. Pero aquí encuentra la contradicción porque el monto sí superaba las 8 UITs establecidas, ¿no? Por lo tanto, ya hay un incumplimiento de las funciones respecto al control que se tiene que hacer respecto de la normativa aplicable. Ahora, muy aparte de ello, también tenemos en consideración que así sea menor a 8 ITs, no se pueden realizar adquisiciones sin la orden, ¿no? Ya sea una orden de compra o una orden de servicios. Y en este caso, el intendente de la compañía de bomberos habría emitido un correo electrónico, un correo que solicita a una empresa en específico que realice un servicio, el servicio de acondicionamiento de 22 vehículos para su reparación, pero no existía todavía una orden de servicio establecida, ¿no? Y la orden de servicios es como el contrato, pues básicamente el contrato que vincula al particular a realizar el servicio correspondiente. En este caso, el funcionario decía que la orden de servicio se encontraba en trámite, ¿no? Pero eso acredita que no había una orden de servicio y que aún así se estaba solicitando y autorizando a una empresa a realizar un servicio sin cumplir con la normativa establecida, ¿no? Eso también se confirmó una sanción de suspensión para tal caso. Otro punto importante también vinculado con esto es el fraccionamiento, porque si estamos viendo que los bienes y los servicios que no superen las 8 ITs no siguen el procedimiento regular, ordinario de la Ley de Contrataciones del Estado, entonces puede ser de que las entidades adrede traten de dividir las compras para que no superen las 8 ITs, ¿no? Y eso se denomina como fraccionamiento. En el fraccionamiento se indica que está prohibido fraccionar la contratación de bienes con la finalidad de evitar precisamente el tipo de procedimiento aplicable respecto a la Ley de Contrataciones del Estado, es decir,
dividir la contratación para que se dé lugar a contrataciones iguales o inferiores a 8 UITs. Porque una contratación 8 UIT es mucho más fácil, ¿no? Incluso puede ser, depende de la normativa interna que tenga cada uno, realizarse con una sola cotización, ¿no? Algunas entidades solicitan dos cotizaciones, pero repito, depende de cada entidad porque es competencia regular esto en cada caso determinado, ¿no? En cada entidad. La normativa simplemente dice que no se aplica la ley de contrataciones del Estado, pero sí se supervisa por el OSI. ¿No? En este caso, entonces, abusar de esta figura de las compras 8 y 3 a través de la división de la contratación, por ejemplo, si yo necesito como entidad la impresión de varias publicidades que se van a desarrollar durante todo el año en la entidad, lo correcto sería reunir todo ello y impulsar un proceso de contratación pública para ver cuál es el postor que conviene a la entidad en términos económicos y de calidad. Es decir, agruparlo todo junto como un proceso unitario, porque son similares los servicios, ¿no? Todos están vinculados a las impresiones. Pero si en lugar de ello lo separo por cada banner o por cada afiche que me solicita cada oficina, estaría aparentemente incurriendo en fraccionamiento si lo hago con la intención precisamente de dar lugar a contrataciones iguales o inferiores a 8 UITs. Para tal caso, para tal caso, aquí vamos a ver dos resoluciones del Tribunal de Servicio Civil que se han pronunciado sobre el fraccionamiento, ¿no? La 847 y la 3387 del 2023, tanto de primera sala como de segunda sala. Y en la primera, pues se habría confirmado una sanción donde Loec había incurrido en fraccionamiento respecto a 4 órdenes de compra, ¿no? Si estamos viendo órdenes de compra, se entiende que son bienes respecto a adquisición de bienes de características y o condiciones compatibles, ¿no? En este caso se estaba pidiendo bolsas de polietileno, bolsas de plástico, bolsas descartables, bota de jeve, crema de lavavajilla, detergente, galonera, guante de cuero reforzado, guante, y todo ello podría ser unido en uno solo, ¿no? A pesar de que estos bienes guardaban relación. Incluso esto se vincula también a procedimientos de compra por catálogo, ¿no? Y que tampoco se realizó como tal efecto. Entonces, en este caso, si debía adquirirse por compra por paquete y no se hizo, aparentemente se estaba realizando para efectos de no vincularse a un proceso de contratación según la ley de contrataciones del Estado, sino a una compra menor a 8 UITs. Y aquí en el otro caso, en la segunda sala, indicó que había fraccionamiento de 2 órdenes de servicio respecto a servicios de mantenimiento de infraestructura de 2 ambientes y sedes de una Corte de Justicia y que los servicios eran similares, ¿no? En ese caso, el Tribunal del Servicio Civil analizó precisamente cuáles eran los requerimientos de ambas salas, de ambos ambientes que tenían que ser acondicionados y prácticamente era el mismo, ¿no? Sí eran 2 ambientes que estaban ubicados en dos edificios distintos, muy cercanos, en un solo distrito, pero que los servicios que tenía que realizar el proveedor era el mismo, era idéntico para ambos, ¿no? Entonces, en ese caso se determinó también la responsabilidad y se confirmó la sanción por incurrir en fraccionamiento. Ahora, tenemos otra función, otra atribución respecto a la calificación y evaluación de las ofertas técnicas. Se indica el artículo 63 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dice que previo a la calificación, el comité de selección debe determinar si las ofertas responden a las características y requisitos y condiciones de los términos de referencia, ¿no? Los términos de referencia que han sido establecidos previamente. Porque si no cumplen, la oferta debe ser considerada como no admitida, ¿no? Y luego se debe determinar si las ofertas técnicas cumplen con los requisitos de calificación previstos en las bases. Si no, se deben de descalificar las ofertas técnicas. Para tal caso, entonces, se indica el reglamento que solamente van a pasar a etapa de evaluación las ofertas técnicas que hayan cumplido con esto.
Y respecto de ello, solamente respecto a las ofertas que hayan pasado a la etapa de evaluación, vamos a evaluar los factores de evaluación que hayan sido enunciados. ¿Qué pasó en los casos, ¿no? En ese caso sentido, respecto de la calificación, acá está. Se ha indicado previamente a través de un informe de control que la oferta técnica presentada por la postora, por quien había postulado, no cumplía con el requisito de experiencia de 3 años. ¿Por qué? Porque los contratos que presentó para acreditar experiencia tenían un traslape. ¿Qué es un traslape? Traslape indica que los periodos coexisten, ¿no? Es decir, por ejemplo, si actualmente presto servicios para una entidad como locador de servicios y al mismo tiempo tengo otras órdenes de servicio con otras entidades también como el locador de servicios, a efectos de determinar la experiencia puede existir de que en un día determinado, en un periodo determinado, se tenga experiencia conjunta, ¿no? De diferentes tipos de entidades. Esas experiencias no se pueden sumar porque en el tiempo, en la realidad, pues es un solo día, es un solo periodo. De esta manera, entonces, si es que en la evaluación no se advierte de ello, habría un cómputo inadecuado respecto de la acreditación de la experiencia. Es lo que pasó aquí, había un traslape de entre de 10 y 61 días, ¿no? De 10 en un caso y 61 días en otro caso, es decir, total 71 días que se había considerado indebidamente. Por lo tanto, en este caso, se indicó que el comité de selección, que es el encargado de realizar la evaluación para ello, no cumplió a cabalidad con sus funciones, puesto que existió un traslape de periodos para la acreditación de la experiencia del jefe del proyecto de la postora, ¿no? De la empresa postora que debió observarse en la fase de calificación de ofertas conforme a la normativa que habíamos visto anteriormente, pero pues se les pasó, ¿no? Se entiende que aquí también no hubo una intencionalidad, a menos que se pruebe, ¿no? Si no se prueba, pues resulta lógico y razonable que simplemente exista una eh, imprudencia respecto al desempeño de sus funciones. Ahora, veamos respecto sobre las bases, ¿no? Cuando previamente a ello, tienen que establecerse las reglas claras del juego. Y esas reglas claras, reglas del procedimiento de selección, se denominan bases administrativas. Las bases primero son preelaboradas, pero esas bases administrativas pueden sufrir de consultas o incluso observaciones que incluso se pueden elevar al OCE, ¿no? Para que las reglas específicas queden claras para que luego pueda lanzarse la convocatoria. Entonces, luego de la absolución de las consultas y la observación de las observaciones conjuntamente con el requerimiento, se denominan las bases integradas, ¿no? Se realiza la integración de las bases respecto de esta suma. Y evidentemente tiene que tener tanto las bases previas que no hayan sido sujetas a observación, no se puede cambiar, ¿no? Es un procedimiento que se va puliendo cada vez las bases para que las reglas queden claras y que se aperture la competencia. En este caso, pues se realizó el otorgamiento de la buena pro, ¿no? Luego de culminar la evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, dice el reglamento, según el orden de prelación, cumplen con los requisitos de calificación especificados donde en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores cumple con los requisitos de calificación, dice, el comité de selección debe de verificar los requisitos de calificación de los postores admitidos, evidentemente que hayan cumplido, por ejemplo, el tercer puesto o el cuarto puesto, según el orden de prelación obtenido en la evaluación. ¿Y qué pasó en este caso? Pues el FONDEPES, en el caso del FONDEPES, tenía una ejecución de una obra respecto a una optimización de un desembarcadero en el Callao, ¿no? Y en este caso se emitió el acta de otorgamiento de la buena pro, es decir, ya se había señalado quién había ganado, aplicando los requisitos de calificación a los postores que ocuparon el primer y segundo lugar. Pero respecto de ellos, del primer y segundo lugar,
solamente uno cumplía con los requisitos de calificación y ya habíamos visto en la normativa que eso no puede ser. Los dos tienen que cumplir con los requisitos de calificación para que así puedan ser evaluados quién tiene o quién debería tener la buena pro, es decir, el ganador. Por lo tanto, debió calificar al postor que calificó en tercer lugar para que así pueda ser evaluado con los requisitos de calificación. Entonces, de acá se detiene que si es que dentro de los dos que han resultado en primer y segundo lugar, uno de ellos o los dos no cumplen con los requisitos de calificación, se debe de llamar al tercer o se debe de evaluar al tercer lugar, ¿no? Conjuntamente con el anterior, para que pueda evaluarse quién debe resultar ganador. Por lo que acá dice, debió continuarse con el acto de calificación hasta obtener dos ofertas válidas. Y eso no se hizo. Habría una negligencia respecto de la función también. Acá tenemos otra también vinculada con contrataciones públicas, que está referida al deber que se tiene para culminar los procesos que se hayan convocado, ¿no? Aquí recordemos que cuando hablamos de contrataciones menores a 8 UITs, estamos frente a competencia normativa de cada entidad, ¿no? Entonces tendríamos que ver la normativa interna de la entidad. Aquí el MTC, por ejemplo, respecto de Provías Nacional, establece que para las contrataciones menores o iguales a 8 ITs, una vez que se reciban la cotización, el órgano encargado de las contrataciones tiene un día hábil para evaluar y verificar el cumplimiento de requerido en los términos de referencia o especificaciones técnicas. Es decir, el plazo es de un día hábil, lo establece la normativa interna. Y en este caso, ¿qué pasó, no? ¿Cuánto se demoró? Después de 60 días de convocados los procesos, la OEC, el OEC, el órgano encargado de las contrataciones, no habría cumplido con las adjudicaciones correspondientes, ¿no? Pese a la existencia de la necesidad del requerimiento que habían realizado las áreas usuarias. Por lo que el Tribunal de Servicio Civil confirmó que el órgano encargado de las contrataciones no había actuado con eficiencia en la conducción del proceso de adjudicación de los servicios que se le habían solicitado, que eran servicios de impresión, ¿no? A pesar de que incluso había exhortaciones previas para realizarlo, ¿no? Y la normativa interna se establece que cuenta con un día hábil para evaluar el cumplimiento de lo señalado en los términos de referencia o especificaciones técnicas. Ahora, veamos otro caso respecto a la verificación de los documentos que son presentados por el ganador de la Buena Pro. En este caso, ¿qué dice el reglamento de la ley de contrataciones, ¿no? Que cuando queda consentido el otorgamiento de la Buena Pro, la entidad debe realizar la inmediata verificación de la propuesta. Inmediata verificación de la propuesta. ¿Para qué? ¿No? Porque importa verificación respecto de qué alcances, ¿no? Y el propio reglamento indica, ¿no? En caso de comprobar la inexactitud o falsedad en las declaraciones o información o documentación presentada, la entidad debe declarar la nulidad del otorgamiento de la buena pro, ¿no? Porque ya se ha otorgado la buena pro, entonces se entiende que hay una fiscalización posterior. Fiscalización posterior. Es decir, después del otorgamiento de la buena pro, incluso cuando ésta ya queda consentida, ¿no? Es decir, no sufre ningún tipo de recurso impugnativo al respecto. Cuando habla la normativa, en específico el reglamento, de una inmediata verificación, se entiende o se debe entender que inmediatamente deben de realizarse las acciones de verificación. No es que inmediatamente deben de encontrarse la inexactitud o la falsedad de las declaraciones, ¿no? Pero sí empezar las acciones de verificación, ¿no? Por ejemplo, a través de las solicitudes, de la existencia de documentos falsos o declaraciones o información falsa que haya podido presentar el postor ganador, ¿no? ¿Qué pasó en un caso en concreto, ¿no? En la resolución 3633 del 2023 de la primera sala del Tribunal de Servicio Civil, dijo que no se ha procedido a realizar de manera inmediata la verificación de los documentos que haya presentado el consorcio para la suscripción de un contrato, ¿no? En la Autoridad Nacional del Agua. La normativa dice que debe realizarse de manera inmediata la verificación de los documentos, pero no se hizo ello, ¿no? Es decir, si es que los documentos fueron presentados el 28,
entiende el tribunal que a partir del 29, es decir, el día siguiente, se tenía que realizar de manera inmediata la verificación, pero no hay ninguna prueba de ello, no se hizo ninguna verificación y posteriormente se dieron cuenta de que había presentado documentación que era inexacta, documentación falsa, ¿no? Y que esta acción, esta omisión, mejor dicho, impidió detectar prontamente las irregularidades en la documentación presentada, ¿no? Entonces, viendo esto, no se imputa el hecho de no advertir la documentación falsa, porque eso no se puede advertir de manera inmediata, pero sí se imputa el no realizar las acciones de verificación de manera inmediata, ¿no? Al menos al día siguiente, como un plazo razonable para tal caso, a fin de que se detecten oportunamente las irregularidades, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser el caso que cuando se detectan ya de manera tardía, sea incluso contrario a los intereses de la sociedad, contrario a los intereses de la entidad, contrario a los intereses públicos, que se declare la nulidad del contrato, ¿no? En caso, por ejemplo, que ya está próxima a vencerse, mejor que siga nomás y ellos sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o penales que vayan en contra del postor que ha resultado ganador en mérito a información falsa, ¿no? Pero a veces, pues, eh, más conviene seguir el proceso cuando ya este esté a punto de culminar, ¿no? Porque iniciar otro proceso puede ser mucho más caro para la entidad. Ahora, otro caso muy similar que es de verificación de los documentos presentados por el ganador de la Buena Pro, ¿no? En este caso, primero se hace una remisión a lo que indica la normativa interna, ¿no? En la normativa interna dice, creo que este es un gobierno regional, sí, gobierno regional de Piura, ¿no? Que son lineamientos para el control posterior, precisamente. Es decir, una vez otorgada la buena pro, ¿qué se debe de hacer? ¿Cómo se realiza la fiscalización posterior de los documentos presentados? ¿No? Se indica que el órgano a cargo de las contrataciones, es decir, el OEC, debe realizar de forma inmediata la verificación de la autenticidad de la documentación contenida, ¿no? Asimismo, en el numeral 8.2 se prevé que se debe de emitir, aquí añade la entidad, un informe de fiscalización por cada procedimiento de selección, cuya buena prueba haya quedado consentida, ¿no? Entonces, ese es el documento que se le tendría que exigir dentro del gobierno regional de Piura, conforme a su normativa interna, que acredite que se ha realizado la fiscalización posterior de manera inmediata, ¿no? Oportunamente. En este caso, el Tribunal de Servicio Civil confirmó también una sanción imputada al órgano encargado de las contrataciones del gobierno regional de Piura, porque indica, ¿no? El impugnante sostiene que sí cumplió con efectuar la fiscalización, ¿no? Pero esto recién se llevó a cabo 8 días después de darse consentido la buena pro, ¿no? Siendo que el impugnante no indica ni justifica las razones que originaron la demora, ¿no? Si hay demora, tiene que haber un incumplimiento de un plazo, y en este caso el plazo es un plazo razonable que se entienda por inmediatez, ¿no? El plazo de inmediatez que establece tanto el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado como en este caso la normativa interna que establece que se debe hacer incluso un informe de la fiscalización. Ahora, también debe hacerse un control en la ejecución del contrato, ¿no? También aquí depende de la normativa interna que se pueda establecer. Y aquí en la municipalidad de Socabaya, en Arequipa, se ha indicado que es una función de la unidad de abastecimiento, es decir, del órgano encargado de las contrataciones, controlar el cumplimiento de los contratos celebrados, ¿no? Incluso respecto a los plazos. Esto podría entenderse también que es aplicable para todos porque el órgano encargado de las contrataciones se encarga de la gestión administrativa de los contratos, lo cual puede ser incluido también la gestión de los plazos de la ejecución del contrato, ¿no? Pero, independientemente de ello, aquí tenemos un ejemplo en el cual la propia entidad ha establecido precisamente que quien se va a encargar del control de los plazos de todos los contratos es el órgano encargado de las contrataciones que se llama allí en esa municipalidad la unidad de abastecimientos, ¿no? En ese caso, entonces se entiende que el órgano encargado de las contrataciones tendría que tener un archivo, un documento que le permita realizar el control de todos los plazos, ¿no? Quizás una hoja Excel, una hoja de sheets de Google que establezca con alertas cuál es el cumplimiento para luego advertir si es que se está cumpliendo las prestaciones brindadas dentro de los términos establecidos.
En este caso, el Tribunal del Servicio Civil ha confirmado una sanción donde se indicó que no habría un control de plazo de ejecución de un contrato en específico, puesto que venció el 18 de enero de 2021 y no se dio a totalidad las obligaciones a las que se comprometió el contratista, ¿no? Y el órgano encargado de las contrataciones, es decir, la unidad de abastecimientos, pues no advirtió el retraso. Entonces aquí habría una negligencia funcional por omisión a sus funciones. Tenemos otro caso cuando vemos el otorgamiento de la conformidad, ¿no? Habíamos visto que el otorgamiento de la conformidad le corresponde al área usuaria, ¿no? Aquí la ley de contrataciones del Estado, el TUO, nos indica que el área usuaria es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas, habíamos visto, ¿no? Y como requiere bienes o servicios y sabe qué es lo que necesita para el desempeño de sus propias funciones como área, luego tiene que realizar la verificación técnica de lo que se ha contratado para generar su conformidad, ¿no? Y decir que está todo de acuerdo, está todo bien. Lo que he pedido me satisface conforme a todas las especificaciones que se han realizado. Entonces, también el área usuaria le asiste responsabilidad funcional si es que no cumple adecuadamente con estas funciones, ¿no? Por ejemplo, el otorgamiento de la conformidad. Aquí tenemos un caso en el que el área usuaria había elevado a la unidad de abastecimiento y patrimonio, que así se llama el OEC de la entidad, de la Autoridad Nacional del ANA, un informe que proporciona la conformidad del contratista por un servicio de remodelación y acondicionamiento de una biblioteca. Es decir, le emitió un informe que indicaba que todo estaba bien, pero no verificó efectivamente si se acreditaba el cumplimiento de las obligaciones. Y al final se acreditó pues que no había cumplido con todas las obligaciones que el contratista se había sujetado, ¿no? Y en este caso, entonces, el informe que proporciona la conformidad del área usuaria elevado al órgano encargado de las contrataciones, llamado Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, en la Autoridad Nacional del Agua, pues se realizó con negligencia. Negligencia por omisión al momento de verificar y acción al momento de elevar la conformidad. Tenemos otro caso, ¿no? A este caso de la segunda sala, resolución 2091 del 2023, ¿no? Tenemos también de un área usuaria, que en este caso es el jefe de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, habría otorgado en su condición de área usuaria la conformidad de 5 servicios contratados a nombre de proveedores distintos para el desarrollo de seminarios, en específico organización de seminarios, ¿no? Pero no ha verificado la prestación efectiva y satisfactoria de los mismos. En este caso, si nos fijamos en las fechas, ¿no? Eran bastantes, ¿no? 2016 y 2017, y en ninguno de ellos había realizado una verificación. Nunca fue a ver si es que se habían organizado los seminarios como tal, y conforme a las funciones establecidas por la Ley de Contrataciones del Estado, pues el área usuaria debe de verificar. Si está solicitando como área usuaria que se realicen seminarios, y luego no va y verifica si efectivamente se han realizado tales seminarios, pues le incurre en responsabilidad. Y dentro de todos los casos que hemos visto, que estamos leyendo, ese es el único caso que se confirmó una destitución. Se entiende por la absoluta desidia al respecto, ¿no? Que, paréntesis, podría incluso entenderse que hubo intencionalidad o quizás un contubernio, pero en tanto no se pruebe ello, pues se advierte que la imputación tendría que ser a título de negligencia, ¿no? A imprudencia. Pero como una imprudencia tan grave, una desidia respecto a sus funciones propias, pues se entiende también que la sanción proporcional sería una destitución en esos casos, ¿no? Cuando ya se adviertan muchas órdenes de servicio. Ahora, ya visto los casos en concreto, recordemos todos los casos que habíamos visto y que eh, luego cuando tengan el material, seguramente el día de mañana o hoy en la noche, pueden revisar las resoluciones que están vinculadas a las funciones que tienen los diferentes actores del proceso de contratación pública. Tenemos que advertir que si bien es cierto, en un principio había señalado que todo estaría o todo esto incidiría en una presunta falta de negligencia en el desempeño de sus funciones, como así lo establece la Ley 30.057, y esto estaría vinculado aquí conforme al canalito que he hecho con el resaltador celeste,
atribuible a la ley 30.057, también tenemos que ver, acá voy a hacer otro canal con rosado, que el literal Q de la ley 30.057 señala que también son faltas otras que señala la ley, ¿no? Y el artículo 100 del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil señala que otras que señala la ley implica que también pueden ser faltas disciplinarias la transgresión a los principios, deberes y prohibiciones de la ley del Código de Ética de la Función Pública. Es decir, en este caso, la ley del Código de Ética, la ley 27.815, ¿no? Que en su artículo 5 establece principios, en su artículo 6 establece deberes y en su artículo 7 establece prohibiciones. Entonces tenemos que ver cuáles son esos principios, deberes y prohibiciones. Y respecto al tema que estamos viendo el día de hoy, lo importante es eh, tener en consideración que existe un deber ético que se parece mucho a la negligencia en el desempeño de las funciones como falta, que es el deber ético de responsabilidad. El deber ético de responsabilidad, conforme a lo que dice la ley de Código de Ética, dice, todo servidor público debe desarrollar sus funciones, ojo, funciones, indica expresamente, a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública. De allí que se podría entender que un servidor que es negligente en alguna función, pues también podría transgredir la ley del Código de Ética de la Función Pública respecto al deber de responsabilidad. Es decir, simultáneamente. Pero eso es válido para el Tribunal de Servicio Civil, eso es válido en el régimen disciplinario de la Ley de Servicio Civil. ¿Por qué existe una ley que prácticamente pues es muy similar a lo que dice la Ley de Servicio Civil, ¿no? Y para ello pues debemos de entender que cuando se emitió la Ley de Código de Ética de la Función Pública no se pensaba que luego iba a haber una Ley de Servicio Civil que establezca un régimen único, porque la ley de Código de Ética de la Función Pública, ¿no? Luego se vinculó solamente a los CAS, ¿no? El régimen disciplinario de los CAS estaba establecido en la ley del, bueno, la aplicación estaba recogida en la ley de Código de Ética de la Función Pública, que establecía incluso sus propias sanciones. Las sanciones luego fueron derogadas, los principios, deberes y prohibiciones quedaron en el aire como directivas, lineamientos o derecho blando, cuya infracción no está vinculada a ninguna sanción en específico, pero luego el artículo 100 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil indicó que la transgresión a los principios, deberes y prohibiciones pues también constituye falta disciplinaria, ¿no? Por lo tanto, se genera un problema, ¿no? Respecto a la aplicación del deber de responsabilidad, cuando el caso también podría ser tipificado a través de la falta de negligencia en el desempeño de las funciones. Y eso ha sido visto en la resolución de Sala Plena 06 del 2020 de Servir, ¿no? Específicamente del Tribunal del Servicio Civil. En este caso, pues, se realizó una interpretación sobre la 10ª disposición complementaria transitoria de la Ley del Servicio Civil, la Ley 30.057, que dice, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, y ojo que la vigencia de la presente ley, la Ley del Servicio Civil, se dio respecto al régimen disciplinario el 14 de septiembre del 2014. Por eso dije que este año el régimen disciplinario del Servicio Civil iba a cumplir 10 años, ¿no? Indica, los procesos administrativos disciplinarios en las entidades públicas se tramitan de conformidad con lo estipulado en la presente ley, es decir, la Ley de Servicio Civil. El Código de Ética, señala, el Código de Ética de la Función Pública se aplica en los supuestos no previstos en la norma, es decir, se admite una aplicación de la ley del Código de Ética de la Función Pública, pero una aplicación supletoria. Entonces, si el hecho cae en alguna norma de la ley de servicio civil, se aplica la ley de servicio civil. Pero si el hecho cae y no hay ninguna norma que lo regule como tal en la ley de servicio civil, puede caer finalmente en la ley del Código de Ética de la Función Pública. Y eso es lo que ha sido establecido en la resolución de Sala Plena 006/2020, que indica, primero, pues que la ley del Código de Ética de la Función Pública se aplica en los supuestos no regulados en la ley 30.057, que es la ley de servicio civil, ¿no? Entonces, si bien en la ley del servicio civil tenemos faltas, o perdón, si bien en la ley de servicio civil se dice que también son faltas
las infracciones de la ley del Código de Ética de la Función Pública, indica expresamente que esta aplicación es de carácter residual. Es decir, si la ley de servicio civil no contiene expresamente un supuesto de falta, entonces ahí recién se puede advertir si es que esta conducta puede ser tipificada en la ley del Código de Ética de la Función Pública. Ello ha generado muchas resoluciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una donde se debe de respetar esa, ese carácter residual de la aplicación de la ley del Código de Ética de la Función Pública, ¿no? En este caso, por ejemplo, se imputó la transgresión al deber ético de responsabilidad, es decir, la ley del Código de Ética de la Función Pública, no negligencia en el desempeño de las funciones, sino deber ético de responsabilidad. ¿Por qué? Dice, siendo en su condición de directora encargada de la unidad de recursos sólidos, entonces ya no estamos hablando que estamos viendo a un área usuaria, ¿no? Otorgó conformidad de una orden de servicios pese a no haberse realizado el servicio, ¿no? Conforme en los anteriores casos que hemos visto que el área usuaria, pues, otorga una conformidad de un servicio no realizado, ¿no? O de un servicio deficientemente realizado. En ese caso, pues, el Tribunal del Servicio Civil dijo, lo que tú estás imputando entidad en específico es que no ha cumplido sus funciones adecuadamente como área usuaria, ¿no? Entonces, si la entidad pretende reprochar a la impugnante por haber actuado de forma negligente, lo correcto, pues, es invocar el literal D, es decir, negligencia en el desempeño de las funciones, antes que una presunta transgresión a la ley del Código de Ética de la Función Pública. ¿Por qué? Porque la ley del Código de Ética de la Función Pública se aplica de forma residual. Si es que estamos viendo que necesitamos imputar una conducta o una acción o una omisión que es respecto a la negligencia funcional, pues tenemos la ley del servicio civil que en su literal del artículo 85 calza perfectamente con esta conducta. Si es que no fuera así, entonces ahí solamente aplicamos la ley del Código de Ética de la Función Pública. La pregunta entonces calza, ¿y cuándo, en qué casos aplico la ley del Código de Ética a la Función Pública? Porque parece que en ningún caso, ¿no? Parece que en ningún caso puedo aplicar la ley del Código de Ética a la Función Pública. Otro punto importante a tener en cuenta respecto de lo que se está viendo ahora es que la única resolución citada en el material que se ha declarado la nulidad de la sanción es esta de acá, ¿no? Por vulnerar el carácter residual. Todas las demás que han sido citadas como ejemplos son sanciones que han sido confirmadas por el Tribunal de Servicio Civil. ¿Sí? La única sanción que ha sido declarada nula por vulnerar el carácter residual de la ley de Código de Ética de la Función Pública es este de acá. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es cuándo se aplica ley del servicio civil y cuándo se aplica Código de Ética de la Función Pública, ¿no? Para ello, tenemos que recordar que la negligencia en el desempeño de las funciones se comete por una omisión o una acción, ¿no? Es decir, una conducta de un servidor público, una conducta de un servidor, ya sea por un incumplimiento o un cumplimiento defectuoso, ¿no? Y cuando hemos visto que es incumplimiento, también estamos advirtiendo que sea un cumplimiento tardío, ¿no? Porque el cumplimiento tardío se califica también como un incumplimiento, porque el cumplimiento debe ser de manera oportuna. Esa es la diligencia, ¿no? El cumplimiento oportuno de la función. Se desprende entonces en forma contraria que el cumplimiento defectuoso o el incumplimiento se atribuyen como negligencia. Ahora, para las funciones tenemos que precisar, ¿no? En el año 2021 más o menos, hubo muchas resoluciones que declaraban la nulidad de las sanciones por negligencia en el desempeño de las funciones porque no se precisaba adecuadamente la función, ¿no? Y a veces era una labor difícil para las entidades hacerlo. Y se advertía que las entidades, en lugar de imputar negligencia en el desempeño de las funciones, imputaban deber ético de responsabilidad. Y cuando imputaban deber ético de responsabilidad, es decir, la transgresión al deber ético de la responsabilidad, no lo vinculaban con una función en específica. Y el Tribunal de Servicio Civil confirmaba estas sanciones.
Eso ha sido cambiado, ¿no? Lógicamente. ¿Por qué? Porque el deber ético de responsabilidad también está vinculado a funciones. Por lo tanto, en rigor al principio de tipicidad, la garantía de la precisión de la imputación es la misma, tanto en la negligencia en el desempeño de las funciones como en el deber ético de responsabilidad. Es decir, la diferencia no puede incidir en que en la negligencia en el desempeño de las funciones se debe de precisar cuál es la función y en el deber ético de responsabilidad no. En ambos casos se debe de precisar cuál sería la función en la que el servidor ha sido negligente o cuál sería la función o funciones del que el servidor no ha cumplido a cabalidad y en forma integral. La precisión es una exigencia para ambos. Tal caso, entonces, ¿cómo se precisa o de dónde encontramos funciones? Podemos irnos primero a los documentos de gestión interna, a los lineamientos, a las directivas, a los términos de referencia para el caso de los CAS, porque cuando un CAS postula, incluso antes de ganar, antes de saber de los procesos, los resultados, ya tiene los términos de referencia, ¿no? Para saber si es que le conviene postular o no, para saber a qué está postulando, tiene que saber cuáles son las funciones. Y esas funciones están establecidas en los términos de referencia de CAS que salen en toda convocatoria. Luego de ello, cuando se firma el contrato administrativo de servicios, en una cláusula en específico se señala que las funciones están vinculadas al proceso de convocatoria CAS en específico, con un número de proceso determinado. Por lo tanto, para la vinculación de esta falta o de estas faltas, ya sea negligencia en el desempeño de las funciones o la transgresión al deber ético de la responsabilidad, para los servidores que están vinculados con un contrato administrativo de servicios, es decir, los CAS, pues se vincula la función o se encuentran las funciones en los términos de referencia. No obstante, no solamente en los términos de referencia van a entenderse estas funciones, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos casos en el marco de las contrataciones públicas o incluso en otros también, en otros ámbitos, no están establecidas las funciones respecto a un cargo, sino respecto a un rol, ¿no? Por ejemplo, en la ley de contratación del Estado y en los ejemplos que hemos visto, podemos advertir un área usuaria, ¿no? Y el área usuaria, quien requiere los bienes, los servicios, da la conformidad y por tal, antes debe de hacer la verificación técnica de lo que está recibiendo, pues se le asignan funciones específicas en su rol, en su papel de área usuaria. A veces algunos funcionarios dicen, pero eso no está dentro de mis funciones, ¿no? Se me indica que debí de verificar que los bienes entregados estén debidos y que cumplan con todos los requerimientos, pero yo veo, digamos, yo soy gerente de seguridad ciudadana en una municipalidad, ¿no? Y se habían solicitado uniformes para los serenos. Pero ¿dónde dice en el MOF, en el ROF de la entidad, que en mi cargo de gerente de seguridad ciudadana yo tenga que revisar eso? No está, no está en los documentos de gestión. Incluso si hay especialistas que han formado parte de los comités de selección, ¿no? Un especialista, por ejemplo, administrativo en la gerencia de seguridad ciudadana. Si revisamos, si es que es un CAS y revisamos su TDR no dice nada de vincular contrataciones o nada de eso. ¿Por qué? Porque una cosa es el cargo y otra cosa es el rol asignado para una circunstancia en específica. El gerente de seguridad ciudadana tendrá sus funciones en mérito a su cargo de gerente de seguridad ciudadana, pero cuando solicita una contratación, cuando solicita un bien, un servicio, y este se lleva a cabo, ya se reviste de un rol particular, que es el rol de área usuaria y como tal tiene funciones propias. Por lo tanto, se precisa que en este caso, pues las funciones o la norma que contiene las funciones no solamente va a estar en dispositivos institucionales, sino también en norma nacional, como hemos visto en los anteriores casos donde se ha vinculado la negligencia en el desempeño de las funciones con la ley 30225 con la ley de contrataciones del Estado o incluso con el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, porque la ley y el reglamento establecen también funciones propias al titular de la entidad, propias al órgano encargado de las contrataciones, propias a los miembros del comité de selección y propias al área usuaria. Y eso también se puede hacer para el deber ético de responsabilidad,
Claro que sí, porque la obligación de precisar cuáles son las funciones asiste tanto para la negligencia en desempeño de las funciones como falta de la ley de servicio civil, como para la transgresión al deber ético de responsabilidad. Entonces, por ahí no va la diferencia, ¿no? Pese a que en la práctica, pues parecía ser que el Tribunal de Servicio Civil, a pesar de que nunca lo dijo expresamente, pero en la práctica parece que eso lo veía, ¿no? ¿Por qué? Porque en el 2021, 2020, todas las negligencias en el desempeño de las funciones prácticamente las declaraba nulas, porque no se hacía esta precisión de la normativa funcional, y en el deber ético de responsabilidad no. ¿No? Incluso luego surgió la idea de que la diferencia estaba que la función en la negligencia en el desempeño de las funciones tiene que ser atribuida al cargo. Y cuando no esté atribuida al cargo, sino en otras, digamos, directivas, lineamientos o leyes, ahí se imputa deber ético de responsabilidad. Y el tribunal confirmaba en el 2021, confirmaba en el 2022, incluso hasta que salió, perdón, 2021, 2020, hasta que salió la resolución de sala plena 001-2000. Este es el guión 2021, sí, 2021, ¿no? Respecto a la negligencia en el desempeño de las funciones en específico, que lo vinculaba también estas funciones respecto a leyes, respecto a reglamentos, incluso respecto a lineamientos que no estén vinculadas al cargo, sino al rol. Entonces, las funciones advierten una evaluación del rol en específico de la condición que tiene el servidor, ¿no? Es por ello que cuando se imputa, por ejemplo, funciones propias a la calidad de área usuaria, se indica, ¿no? El servidor Rubén Darío Márquez García, ¿no? Gerente de seguridad ciudadana de la municipalidad tal, en su condición de área usuaria del procedimiento de selección número tal, ¿no? Fue negligente su función de verificar el cumplimiento de los términos de referencia como tal, ¿no? Es decir, se hace una diferencia y una precisión respecto del cargo y condición, y señalándose que lo que se imputa es una función respecto de la condición como tal, y la condición puede que esté eh, íntegramente fusionada con el cargo, es decir, si uno comete negligencia respecto de las funciones de su cargo, pero también puede ser que la condición no esté establecida respecto al cargo, sino respecto al rol, en adición, ¿no? Para un caso en concreto. Ahora, visto ello, podría determinarse que el deber ético de responsabilidad, em, encuentra las diferencias respecto a la negligencia en el desempeño de las funciones sobre el carácter subjetivo de la imputación, sobre el carácter subjetivo de la responsabilidad disciplinaria. Porque existen dos elementos para determinar responsabilidad administrativa, ¿no? El elemento objetivo y el elemento subjetivo. En el elemento objetivo solamente advertimos que los hechos calzan en la norma como tal, ¿no? Que se haya vulnerado una normativa. Pero respecto del elemento subjetivo tenemos que hacer una valoración, incluso una valoración de la conducta, si es que se ha cometido la acción, no por omisión, no por acción solamente, sino con intencionalidad o con imprudencia. Es decir, queriendo que se realicen los resultados, es decir, con intencionalidad, o por la propia negligencia, ¿no? Sin querer la obtención de los resultados producidos, pues se generaron estos, ya sea por una acción defectuosa, pero no intencional, o con un incumplimiento. Cuando vemos entonces el análisis subjetivo, podemos advertir que la propia falta de la ley de servicio civil nos dice que es negligencia en el desempeño de las funciones. La negligencia se entiende como tal como imprudencia, ¿no? Y así lo ha dicho el Tribunal de Servicio Civil, ¿no? En el anterior caso, aquí dice, ¿no? Si la entidad pretendía reprochar al impugnante por haber actuado de forma negligente, es decir, sin intención, lo correcto era invocar la falta recogida en el literal D, ¿no? Negligencia
en el literal D. El literal D es negligencia en el desempeño de las funciones, ¿no? El literal D de la ley del servicio civil. ¿Por qué? Porque la propia ley dice eso, ¿no? Utiliza la palabra negligencia dentro del enunciado normativo que constituye falta disciplinaria. En cambio, en el deber ético de responsabilidad, si lo leemos detenidamente, no establece como tal, ¿no? Dice, el deber ético de responsabilidad indica todo servidor debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública. Entonces podemos advertir que un servidor puede no desarrollar sus funciones a cabalidad, ya sea por imprudencia o por intención, es decir, no quiere simplemente, ¿no? Se desdice. No es lo mismo, por ejemplo, que si como abogado, si tengo funciones de emitir informes legales, y se me vencen los plazos, pero sin querer, porque soy imprudente, no revisé muy bien el control de los plazos, se me venció un expediente, no actualicé mi registro, no estaba al tanto de cuáles expedientes eran prioridad y cuáles no, y pues cometí una negligencia en mis funciones, ¿no? No quise, la verdad, no trabajarlo. Yo pensé que estaba actuando bien, pero pues y debido a una imprudencia en el control de mi propia carga, pues se han generado estos hechos indebidos. Es decir, sin intención. Pero otra cosa distinta es que no quiera simplemente. Tengo carga laboral y no quiero hacerla, ¿no? No me da la gana hacerla intencionalmente. Siento que necesito un descanso y no lo hago. Sé que puede generar complicaciones luego para la entidad, más aún si es que estamos dentro de una oficina que tiene plazos muy cortos de acción, que se requiere una acción inmediata siempre, pero no quiero hacerlo, ¿no? O en una acción de protesta incluso, ¿no? No realizo mis funciones por la sola intención de no realizarlas. Si es que fuera el caso, ¿no? Y se determina que hubo una intencionalidad al respecto, se podría imputar negligencia en el desempeño de las funciones porque intencionalmente no cumplió las funciones. No se podría imputar eso porque hay una contradicción propia entre la imputación. La negligencia en el desempeño de las funciones siempre se cometa, valga la redundancia, por negligencia y la negligencia es imprudencia. La imprudencia implica sin intención. Entonces, alguien no puede cometer una acción sin intención, intencionalmente, ¿no? Resulta contradictorio y lógico. Por lo tanto, la negligencia en el desempeño de las funciones siempre se comete por imprudencia. Y en aquellos casos que no se cumpla con las funciones intencionalmente, aquí entonces sí calzaría dentro del deber ético de responsabilidad. No estamos diciendo que el deber ético de responsabilidad indique propiamente la intención. Simplemente no indica el factor subjetivo. No indica si es por intención, no indica si es por negligencia. Por lo tanto, es ambas, ¿no? Uno u otro, dependiendo de cada caso concreto. Pero como ya tenemos un tipo infractor que es más específico, que debe ser aplicado con prioridad, porque está en la ley de servicio civil, entonces se elimina la posibilidad de imputar de transgresión del deber ético de responsabilidad por una negligencia en el desempeño de las funciones. Pero si no hay negligencia, sino intencionalidad de no cumplir a cabalidad con sus funciones, entonces en esos casos se considera que sí es aplicable el deber ético de responsabilidad, siempre que haya intencionalidad. Otro caso que también se ha visto para aumentar esto, pero no vinculado al tema de contrataciones públicas, ojo, pero para generar más ideas sobre la adecuada imputación por deber ético de responsabilidad, es el caso de los servidores que se duermen en el trabajo. ¿No? Se duermen en el trabajo, es decir, voluntariamente no desarrollan sus funciones, eso en el primer supuesto, pero también existe el supuesto de que se hayan puesto en una situación que le imposibilite el cumplimiento cabal de sus funciones. ¿Por qué? Porque si un servidor, si un trabajador se duerme en el trabajo, ¿no? Se acuesta para dormirse en el trabajo, ¿se podría imputar negligencia en el desempeño de las funciones? ¿Cuál sería la función precisa? No hay, porque simplemente no desempeña ninguna de sus funciones. Y por lo tanto, en este caso, el servidor no desarrolla cabalidad. Y aparte, él solito se ha puesto en esa situación.
Se entiende que tendría que ser por intencionalidad, porque si no es por intencionalidad, si no se ha caído de sueño, por ejemplo, entonces no hay una conducta subjetiva a imputarle y eso no tiene reproche disciplinario alguno, ¿no? Si, por ejemplo, tenía que tomar pastillas necesariamente y esas pastillas provocan sueño necesariamente y por ello se durmió, entonces no hay responsabilidad, ¿no? Simplemente ha cumplido los deberes, las prescripciones médicas. O si es que cumple jornadas laborales exhaustas, ¿no? Y que por, eh, por necesidad de su cuerpo, pues se duerme en el trabajo, igual aquí no hay ninguna intencionalidad respecto de ponerse en una situación que le imposibilite el cumplimiento cabal de sus funciones, por lo tanto, no hay responsabilidad disciplinaria en ese caso. No, no es que se analice de manera objetiva solamente o formal la imputación de responsabilidades. Siempre se analiza el caso concreto en respecto a la valoración de la intencionalidad o la imprudencia, ¿no? No todo actuar es imprudente. Pero si en el caso existe una intencionalidad de ponerse en una situación que le imposibilite el cumplimiento cabal de sus funciones, como por ejemplo dormirse en el trabajo, no sería una negligencia en el desempeño de las funciones, sino un deber ético de responsabilidad. Digo esto para ampliar y tener en consideración cuáles serían los supuestos donde calzan los hechos en el deber ético de responsabilidad y no en la negligencia en el desempeño de las funciones. De esta manera, entonces, considero que cuando hablamos de fraccionamiento, no se podría imputar negligencia en el desempeño de las funciones. ¿Por qué? Porque en el fraccionamiento la normativa dice que se realiza el fraccionamiento cuando se tiene la finalidad de evitar otro tipo de procedimiento de selección. Finalidad, es decir, quien busca una finalidad actúa necesariamente con una intención. Nadie puede perseguir finalidades sin querer, queriendo, de forma negligente o imprudente. La finalidad siempre persigue una intención. Por lo tanto, si es que se determina que ha tenido la intención de dividir las contrataciones, que precisamente ese es el fraccionamiento, no puede imputarse negligencia en el desempeño de las funciones, pero sí podría imputarse responsabilidad, en primer caso, o también podría imputarse el actuar para la obtención de un beneficio propio a favor de terceros, siempre y cuando se pruebe que ha habido un direccionamiento respecto de un postor, ¿no? Pero cosa difícil de probar, pero si es que se prueba, pues esa sería la falta. Que dicho sea de paso, tiene un mayor reproche incluso, ¿no? Porque ya hay una intención para perjudicar los intereses de la entidad. Pero si no, entonces responsabilidad conforme al análisis que hemos vertido en la clase de hoy, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que estas diferencias, si bien es cierto, en algunas resoluciones han sido precisadas por el Tribunal de Servicio Civil, aquí les he puesto un ejemplo que es este de acá, donde se indica que no se puede imputar el de la transgresión al deber ético de responsabilidad cuando lo que se imputa es una negligencia en las funciones, pues si vamos a revisar las resoluciones anteriormente establecidas, se van a dar cuenta que acá no lo he puesto, pero lo indico, en indistintamente de las resoluciones que han sido confirmadas las sanciones, se ha imputado tanto deber ético de responsabilidad como negligencia funcional. Se ha imputado negligencia funcional cuando incluso se ha indicado que se actuó con la intencionalidad de dividir las contrataciones, es decir, de actuar como fraccionamiento, y el Tribunal del Servicio Civil lo ha confirmado. Se ha imputado deber de responsabilidad cuando se está imputando prácticamente negligencia funcional, y el tribunal lo ha confirmado, pese a que en la última resolución que hemos visto, pues indica que esto no es así, ¿no? Y es que hay resoluciones de todo tipo. Hay resoluciones que confirman sanciones que por otras razones el mismo tribunal pues ha declarado nulo, ¿no? Por lo tanto, pues el trabajo no está tanto en advertir los errores del propio tribunal, sino en ayudar el desempeño del propio régimen disciplinario, ¿no? Y advertir también con ideas propias de cómo se considera que debe de hacerse la distinción entre la negligencia funcional y el deber ético de responsabilidad, ¿no? Que en todo caso, pues tenemos ya resoluciones del Tribunal de Servicio Civil que indican cuándo se tiene que realizar la negligencia funcional y cuándo no. Lo que pasa es que muchos funcionarios, muchos servidores, quizás por una inadecuada defensa o porque no actúan
su defensa con un abogado o el abogado no es especialista, pues no advierte estos detalles, ¿no? Y logra que el Tribunal de Servicio Civil confirme, que también no está bien, ¿no? Porque el Tribunal de Servicio Civil de oficio tendría que advertir también estas irregularidades, ¿no? No es necesario que el administrado lo haga porque el Tribunal de Servicio Civil debe perseguir la verdad material y debe revisar todos los documentos. Aparte que tampoco se ve bien o conforme a una buena fe procedimental del tribunal que solamente acepte algunos casos cuando así lo hayan indicado los apelantes, pese a que y al día siguiente, por ejemplo, cambiar su criterio, ¿no? Cambiar su postura y no determinar las resoluciones con predictibilidad, ¿no? Y eso genera que existan resoluciones diferentes, ¿no? Para cada tipo. No hay predictibilidad. Uno tiene que estar leyendo un montón de esas resoluciones para así recién generar una idea de cómo se debe de imputar, ¿no? Para de ello, para no entrar en la ruleta rusa para los que somos entidad, por ejemplo, ¿no? Para los que trabajamos en entidades públicas, para no entrar en la ruleta rusa de si se va a generar la nulidad o no, preferible seguir todas las reglas específicas que han sido dispuestas por el Tribunal de Servicio Civil en materia de negligencia en el desempeño de las funciones de contrataciones públicas, ¿no? En específico, la diferencia entre la negligencia funcional y el deber ético de responsabilidad, ¿sí? Con eso sería todo. Muchísimas gracias. Seguramente el material ya les estaría llegando el día de hoy más tarde o el día de mañana por parte de la institución. Muchas gracias tengan todos ustedes. Muy bien, muchas gracias, estimado doctor Rubén Darío Márquez García. Para nosotros ha sido un placer contar con su persona. De esta manera vamos a estar dando por concluido nuestra segunda sesión de este programa de especialización.